Pero yo en ese momento no tenía mucho potencial, pero ¿sabes qué tenía? Hambre. Y el hambre es más caro que el potencial. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido a este video donde vamos a hablar un poco sobre hábitos. En mis redes sociales puse de qué les gustaría que sea este video que les pueda servir absolutamente a todos. Y todos pusieron, oye, me gustó tu transición de cómo empezaste a cambiar hábitos. Y bueno, te voy a contar 5 puntos de cómo crear hábitos, por qué debería crearlos y qué es lo que buscas tú para crear estos hábitos. ¿Ok? Así que toma un papel, toma donde anotar y empezamos este video. Punto número 1, abrirte un cambio. ¿Por qué es importante abrirte un cambio? Porque muchos seres humanos venimos con realidades preconcebidas. ¿Cómo así, Cristian? Venimos pensando, no, lo que pasa es que yo siempre he dormido hasta tarde y yo era uno de ellos. No, lo que pasa es que a mí no me da mucha energía en las mañanas. No, lo que pasa es que así yo haga deporte, mi cuerpo genéticamente no está diseñado para hacer deporte. Y así encontramos muchísimas conversaciones que nos decimos a nosotros por qué no podemos instaurar hábitos o crear nuevas realidades, porque o un tío, o una mamá, o un papá, o la sociedad, o yo me comí el cuento de que tengo ese gen y tengo esta realidad. Pero lo primero es que tienes que abrirte un cambio. O sea, para poder instaurar hábitos, ábrete un cambio. Punto número 1. Olvídate o deja de decirte cuál es la realidad que tienes y empieza a crear tu realidad. ¿Ok? Punto número 1. Punto número 2. El poder de los hábitos. Los hábitos para mí son las cosas más poderosas que hay en la vida. O sea, tienes que entender algo y yo lo entendí con esta frase. Nunca cambiará tu vida hasta que no cambies algo que haces diariamente. En un libro que me ayudó muchísimo y te lo recomiendo para este tema de hábitos, que se llama El efecto compuesto, Darren Hardy, el autor del libro, cuenta la historia de 3 amigos. Estos 3 amigos tenían el mismo trabajo, vivían en la misma zona, los 3 eran casados, tenían realidades externas muy parecidas, pero los 3 o 2 de ellos empiezan a hacer cambios. ¿Cómo se llamaban estos amigos? Luis, Santiago y Raúl. Luis decide no hacer ningún cambio, seguir su vida como la venía teniendo. Santiago decide empezar a hacer deporte diario, alimentarse más sano, empezar a leer 15 minutos de un libro, y Raúl decide comprarse una televisión más grande. Después del trabajo se matriculó en unas clases de chef o de cocina para aprender a hacer piqueos, hacía piqueos y se iba a la tele 15, 20, 30, 40 minutos, ¿ok? Y ¿qué pasa con esto? En el primer día, los 3 no tenían ningún resultado. Al 5.º día, los 3 no tenían ningún resultado. Pero pasaron 10 meses, y Luis seguía igual. ¿Por qué seguía igual? Porque no había hecho ningún cambio, ni un hábito positivo, ni un hábito negativo. No había cambiado algo que haga diariamente. Santiago, en cambio, había hecho esos cambios de hacer ejercicio, comer más sano, empezar a leer el libro. ¿Y qué pasó después de 10 meses? Número 1, bajó 15 kilos. Número 2, mejoró su sueldo, porque la información le permitió aportar cosas a la empresa donde trabajaba y lo ascendieron. Y número 3, mejoró mucho la relación con su esposa. La tercera persona o el tercer amigo, Raúl. Raúl, al 10.º mes, en esos 15, 20 minutos que veía televisión, es la manera que aprendió a hacer los piqueos. Después de 10 meses, había subido más de 30 kilos. Esto afectó muchísimo su trabajo, afectó mucho tanto que lo perdió. Tanta fue la distracción de la televisión y otros que descuidó el matrimonio y también su matrimonio se iba a pique. ¿Qué te quiero contar con estas 3 historias? Lo primero es que quizás empieces a hacer algo hoy día y hoy no vas a ver el resultado, pero el hacerlo diariamente, en ese acumulado de acciones, en meses vas a ver un resultado muy significativo.
Yo cuando leí esta historia, se me quitó de la cabeza esta mentalidad microondas. Esto de queremos hacer algo hoy y que mañana mismo tengamos resultados. Ahora, esta mentalidad microondas se nos ha hecho muy común por las redes sociales, ¿no? Vivimos en un mundo donde todos muestran victorias y todo lo que logran y todo lo que hacen y decimos, wow, pero lo hizo hace un día, lo hizo hace una semana, lo hizo hace un mes. Y empezamos en esa comparativa y queremos tener todo ya. Pero no funciona así, ni tanto ni para los buenos hábitos ni para los malos hábitos. ¿Cómo para los malos hábitos? Suponte que yo me como una hamburguesa y en la primera mordida subo 2 kilos. No funciona así, ¿cierto? Ese es, por ejemplo, un resultado microondas. Me doy una mordida una hamburguesa y me subo 2 kilos. No, pero si como la hamburguesa todos los días, lógico que voy a subir 2 kilos. Como si fumara un cigarro y se me empieza a envejecer la piel y me empieza a dar alguna enfermedad al pulmón con un cigarro. ¿Pasa así? No pasa así. Pero si lo hago todos los días en un periodo de tiempo, sí va a pasar eso. Entonces, en el segundo punto, quiero que entiendas este poder gigantesco que tienen los hábitos y creo que con esta historia y estas pequeñas explicaciones te quedaron más que claro. El tercer punto es qué hábitos positivos requieren tu vida. Y con esto quiero empezar con una frase. Tú ni yo decidimos nuestro futuro. Tú y yo decidimos nuestros hábitos y nuestros hábitos son aquellos que deciden nuestro futuro. Ahora, ¿qué hábitos requiere mi vida? Mi vida requiere diferentes hábitos a los tuyos quizás. ¿Por qué? Porque efectuamos diferentes roles. A veces no tenemos este discernimiento y vemos a Juanito Pérez que insertó tal hábito. ¡Uy, qué chévere! Yo también lo quiero. Pero no funciona así, porque él insertó ese hábito, porque era el hábito que necesitaba para ir al siguiente nivel en la vida de él. ¿Me dejo entender? Entonces, el primer punto, discernimiento y entender qué hábitos tienes. Yo hace unos meses subí un video a mi Instagram hablando de que empecé a insertar este hábito de levantarme a 6 de la mañana, luego entrenar y luego leer, y que puedes al acumular o al ganarle 2 horas al día, en un año ibas a tener un año de 13 meses. Mi cuñada, que es doctora, me escribe y me dice, oye, está buenísima la información, pero la verdad es que me encantaría aplicarla, pero yo no puedo aplicarla, porque yo tengo que ir con mi hermano, que es médico, pues tienen que ir al hospital a las 5:30 de la mañana. O sea, me dice, me tendría que levantar a las 3:30 y duermo a las 10 que salimos del hospital. Entonces, no va mi hábito con ella. Me dejo entender, puede ser muy bueno el hábito, pero ella en su vida no era algo necesario o algo que ella requiere para las metas que ella tiene. Entonces, eso, discernimiento y saber qué hábito requiere tu vida. Para esto, tú tienes que hacer una lista de hábitos en las áreas que tú quieres mejorar y empezar hábito por hábito. Hábito por hábito. Oye, me encantaría tener el hábito de la lectura. Ok, voy por eso. Oye, me encantaría el hábito de hacer ejercicio. Ok, luego voy por eso. Me encantaría el hábito de comer mejor. Luego voy por eso. Y así voy haciendo una lista de hábitos y le voy dando check, 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 cual sea mi avance. Punto número 4. Y aquí quería llegar. ¿Cómo creo estos hábitos, Cristian? Ya me está gustando ese tema de los hábitos, pero ¿cómo los puedo crear? Para esto vamos a hablar sobre 4 puntos dentro del punto 4. Ojo, apúntalos. 4 puntos dentro del punto 4. Punto número 1, motivación. Motivación. No puedes dejar nada en manos de la voluntad. La voluntad te acompaña un día, te acompaña 2 días, te acompaña 3 días y luego te suelta. Entonces, si tú quieres crear algo, quieres crear un hábito, no lo dejes en manos de la voluntad. Ponlo en manos de la motivación. ¿Cuál es la motivación? El motivo de por qué quieres crear este hábito. Ponte a pensar, oye, ¿en qué serviría para mí crear este hábito? ¿Qué serviría para mí en un mes, 2 meses crear este hábito? Así le vas a encontrar el sentido de poder hacer ese esfuerzo para crear ese hábito. Si lo dejas en las manos de la voluntad, lo más probable es que en 2, 3, 5 o 7 días lo sueltes. Entonces, no dejes este hábito en las manos de la voluntad. Segundo punto para crear hábitos, tengo un orden. ¿Por qué tengo un orden? Porque el hacer una rutina o el armar una rutina va a ordenar al cerebro. Y para el cerebro va a ser más sencillo poder adoptar ese hábito.
Entonces, tengo un orden, tengo una rutina. Oye, quiero insertar el hábito de la lectura. ¿A qué hora voy a leer? ¿En dónde voy a leer? ¿Qué libro voy a leer? ¿Cuánto tiempo voy a leer? ¿Cuántos minutos, ya lo dije, cuántas hojas voy a leer? Etcétera. Me dejo entender, pero tengo un orden, crea una rutina. La rutina ordena el cerebro ordenado adopta el hábito más rápido. ¿Me dejo entender? Tercer punto de cómo crear un hábito, persistencia. Mucha gente habla que para crear un hábito me demoro 21 días. Otros dicen más días, otros dicen menos días. A mí el hábito de las 6 de la mañana, yo iba en el día 35 y me ardía la cabeza por las tardes de ese sobreesfuerzo que estaba haciendo para crear ese hábito. Entonces, no importa si te demoró 15 días, 21 días, 35 días, 50 días, no importa. Tienes que desarrollar la persistencia de hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo hasta que tú sientas que ya adoptaste ese hábito. ¿Ok? Entonces, en el tercer punto de cómo crear hábitos, que es nuestro cuarto punto, es persistencia. Y en el cuarto y último punto, instauración. ¿Qué significa instauración? La acción de instaurar, de plantar, de hacer. Ok, hoy lo hago, mañana lo hago, pasado lo hago. Oye, traspasado el domingo lo hago. Sí, lo hago porque estoy creando un hábito. Instauro, planto, ¡pum! Me adueño del hábito. Entonces, es así como tú vas a crear un hábito. Es así como a mí me sirvió crear muchos hábitos en mi vida. Recuerda que los triunfadores se les ve personas que muy inteligentes, muy dotadas, pero se les ve así por los buenos hábitos que han formado. El hábito para mí ha sido como un igualador de habilidades frente a otras personas con más edad, con más experiencia, con más carreras, con más todo. Los hábitos es igual que la disciplina, que son igualadores. Entonces quizás tú no tienes tal habilidad, pero si tienes buenos hábitos, igualas a tal habilidad. ¿Me dejo entender? Y quinto punto, y el mejor, disfruta el proceso. Disfrútalo. O sea, no te latigues, no digas, hoy día no cumplí, ¿qué hago? Tranquilo, empieza de nuevo. Había días donde yo me levanté y decía, ya no son las 6, son las 7. Hoy días, se me pasó el día a leer. Pero el latigarte te desconcentra en todo el día. Encuéntrale en el día el tiempo que requiere tu hábito para hacerlo. Pero disfruta el proceso. Todo cambio al inicio es difícil. A la mitad es desordenado. Pero al final es súper satisfactorio. Entonces disfruta el proceso, disfruta cada día, disfruta en quién te estás convirtiendo mientras que vas construyendo esos hábitos. Entonces, estos 5 puntos te quería compartir hoy en este video, que es, número 1, abrirte un cambio, quitarte las realidades con las que tú crees que eres y vas a ser y vas a morir. Número 2, entiendas el poder de los hábitos. Pequeñas cosas que haces diariamente a lo largo de tu vida van a tener un significado gigantesco. Tercer punto, ¿qué hábitos requieres tú? Quizás no los mismos que Juan, quizás no los mismos que yo, pero ¿qué hábitos requiere tu vida para que se vaya a un siguiente nivel? Punto número 4, ¿cómo crear hábitos? Mediante la motivación, mediante el orden, mediante la persistencia y mediante la instauración. Y quinto punto, disfrutar el proceso al máximo. Eso ha sido todo conmigo, amigos. Espero que les haya servido esta información que a mí me sirvió muchísimo y hoy quiero compartirlo con ustedes. Así que no se olviden de suscribirse, de compartir con algún amigo, alguna amiga, algún familiar que está buscando crear hábitos y de darle la campanita para que les avisen las notificaciones que todas las semanas venimos subiendo contenido de valor para poder aportar. Así que eso ha sido todo conmigo. Muchísimas gracias y vibras. Chao.